Hay personas que nunca toman decisiones propias. Creen que sí, creen que piensan con libertad, que eligen con autonomía, que sus opiniones nacen de su propia mente. Pero cada palabra que pronuncian, cada creencia que defienden, cada miedo que sienten, fue plantado por alguien más, en un momento en que no estaban mirando. La manipulación no llega con aviso, no golpea la puerta, se filtra como el agua entre las piedras, silenciosa, paciente, invisible hasta que ya lo ha cambiado todo. Y cuando finalmente lo notas, ya no eres tú el que decide. Eres el resultado de lo que otros construyeron dentro de ti. Yo, Maquiavelo, lo vi en los palacios, en las cortes, en los hombres más poderosos del mundo. Los más ingenuos no eran los pobres ni los ignorantes. Eran los que creían ser inteligentes. Si estás viendo esto, detente un momento. Deja un like y cuéntame en los comentarios desde qué región estás viendo este video. Porque lo que viene ahora puede cambiarlo todo. Existe una mentira que los seres humanos se repiten a sí mismos con una convicción casi sagrada. Es una mentira tan profunda, tan arraigada en el tejido de la identidad personal, que cuestionarla produce incomodidad, resistencia, incluso una especie de dolor silencioso que no saben nombrar. Esa mentira se llama autonomía, la creencia de que piensan por sí mismos, de que sus opiniones son suyas, de que sus deseos nacieron dentro de ellos, espontáneamente, como flores que brotan de una tierra fértil sin que nadie las haya sembrado. Pero eso es precisamente lo que quiere quien te manipula, que lo creas, que nunca lo cuestiones, que defiendas con pasión las ideas que él mismo colocó dentro de ti, como si defenderlas fuera defender tu propia alma. La manipulación verdadera no se parece a lo que muestran las películas. No es un hombre de traje negro susurrando órdenes al oído de su víctima. No es una conspiración visible con hilos que se pueden seguir. La manipulación real es arquitectura, es construcción invisible, es la habilidad de edificar una realidad dentro de la mente de otra persona sin que esa persona jamás se dé cuenta de que alguien estuvo ahí, trabajando ladrillo por ladrillo, pensamiento por pensamiento. Piensa en cómo se forman tus opiniones. Crees que son tuyas porque las sientes con intensidad. Crees que son verdaderas porque las has repetido muchas veces. Crees que son correctas porque las personas a tu alrededor también las comparten. Pero ninguna de esas cosas es evidencia de origen. La intensidad de una creencia no prueba que sea tuya, la repetición no prueba que sea verdad, y el consenso social no prueba que sea correcta, solo prueba que fue sembrada con habilidad en muchos terrenos al mismo tiempo. Desde que naciste, el mundo comenzó a escribir dentro de ti. Tu familia escribió las primeras páginas, te dijo qué era bueno y qué era malo, qué era peligroso y qué era seguro, quiénes eran los tuyos y quiénes eran los otros. No lo hicieron con malicia, la mayoría de las veces. Lo hicieron porque a ellos también les escribieron, porque todos somos manuscritos de manos que ya no recordamos. Luego llegó la escuela, y la escuela no te enseñó a pensar, te enseñó qué pensar. Te dio un molde y te midió según cuánto te ajustabas a ese molde. Los que se ajustaban bien recibían recompensas. Los que resistían recibían corrección. Y así, lentamente, aprendiste que pensar dentro del molde era seguro y pensar fuera de él era peligroso. Eso no es educación, es domesticación con otro nombre. Después llegaron los medios, las pantallas, las redes. Los algoritmos diseñados no para informarte, sino para mantenerte dentro de un estado emocional específico, porque las personas emocionalmente activadas consumen más, opinan más, comparten más y son infinitamente más fáciles de guiar. Un ser humano en estado de miedo, indignación o urgencia no evalúa, reacciona, y la reacción es el estado favorito de quien quiere controlarte.
Lo más devastador no es que te hayan manipulado. Lo más devastador es que sigues pensando que no lo han hecho. Porque mientras lo creas, nunca buscarás la salida. Y si nunca buscas la salida, nunca la encontrarás. La libertad real no comienza cuando obtienes poder o dinero o reconocimiento. Comienza en el instante exacto en que te preguntas por primera vez con honestidad brutal de dónde viene lo que crees. Ese momento de duda no es debilidad. Es el primer acto verdaderamente libre que un ser humano puede ejecutar. Pero hay algo que los manipuladores temen más que cualquier otra cosa. Temen al hombre que ya no necesita su validación para existir. Temen al hombre que observa sin reaccionar, que escucha sin creer automáticamente, que evalúa antes de abrazar. Ese hombre es casi imposible de controlar. Y por eso el sistema, en todas sus formas, trabaja incansablemente para que nunca llegues a ser él. Escríbeme en los comentarios desde qué país o región estás viendo esto. Quiero saber cuántos están despertando al mismo tiempo. Porque hay mecanismos específicos, técnicas concretas, métodos que se repiten en cada cultura y en cada época que se usan para mantener a los seres humanos dentro de esta ilusión de libertad. Y si no los conoces, seguirás siendo vulnerable a ellos sin importar cuánto creas que eres diferente, inteligente o despierto. Nadie está automáticamente protegido. La protección se construye y comienza ahora. No todos los manipuladores lo saben. Esa es quizás la verdad más desconcertante de todo lo que existe sobre este tema. Hay personas que manipulan por instinto, por hábito, por patrones aprendidos en la infancia que nunca cuestionaron. Y hay otros que lo hacen con una precisión fría, calculada, casi científica. Pero en ambos casos, el resultado es el mismo. Tú, entregando poder que creías conservar. El primer mecanismo es la creación de deuda emocional, no la deuda económica que se registra en papel. La deuda invisible que se construye con favores no pedidos, con sacrificios anunciados, con actos de generosidad que siempre llegan acompañados de un recordatorio sutil de lo que costaron. El manipulador hábil nunca te obliga a hacer nada. Te hace sentir que le debes algo y cuando sientes que debes, actúas para saldar esa deuda sin que nadie te lo haya pedido explícitamente. Eso es control sin cadenas. Es la forma más elegante de dominación que existe. Lo has visto en relaciones personales, en ambientes laborales, en estructuras familiares. Alguien que siempre está ahí, que siempre ayuda, que siempre aparece en el momento justo. Y que luego, cuando necesita algo, no lo pide directamente. Solo recuerda, solo menciona. Solo mira de una manera que activa en ti ese peso invisible que no sabes cómo describir, pero que reconoces en el pecho. Ese peso es la deuda emocional, trabajando exactamente como fue diseñada. El segundo mecanismo es la distorsión de la realidad por repetición. La mente humana tiene una característica profundamente vulnerable. Tiende a confundir familiaridad con verdad. Cuando escucha algo repetido suficientes veces, en suficientes contextos, por suficientes voces, comienza a procesarlo no como una afirmación externa, sino como una realidad interna. Ya no lo evalúa, lo da por sentado, y lo que se da por sentado nunca se cuestiona. Los manipuladores sofisticados saben esto. Por eso no argumentan, repiten, no convencen, saturan, bombardean con la misma idea desde ángulos distintos hasta que la mente cansada de resistir simplemente la adopta como propia. Es más fácil creer que seguir resistiendo, y esa facilidad es exactamente la trampa. El tercer mecanismo, y quizás el más poderoso de todos, es el uso del miedo como arquitecto de comportamiento. El miedo es el instrumento más antiguo del control humano, más antiguo que la ley, más antiguo que la religión, más antiguo que el dinero.
Porque el miedo activa en el cerebro humano una respuesta primaria que desconecta el pensamiento analítico y activa el instinto de supervivencia. Y un ser humano en modo supervivencia no evalúa opciones, busca refugio. Y el manipulador siempre está listo para ofrecerse como ese refugio. No necesitas amenazas directas para usar el miedo como herramienta. Basta con construir un ambiente de incertidumbre constante, con insinuar consecuencias sin nombrarlas, con crear una sensación difusa de que algo malo podría pasar si no actúas de determinada manera. El miedo vago es más poderoso que el miedo concreto, porque el miedo concreto puede ser evaluado y enfrentado. El miedo vago no tiene forma, no tiene nombre, y por eso no puede ser combatido directamente, solo puede ser apagado obedeciendo. Deja tu comentario ahora mismo. Dime desde qué región del mundo estás leyendo esto, porque estas técnicas no tienen fronteras, y quiero saber hasta dónde llega esta conversación. El cuarto mecanismo es la validación selectiva. Consiste en dar aprobación solo cuando la persona se comporta de la manera deseada y retirarla sutilmente cuando no lo hace. No con castigos explícitos, con silencios, con distancias, con una frialdad casi imperceptible que sin embargo el otro siente con una claridad dolorosa. Los seres humanos son profundamente sociales. La exclusión duele de manera literal, activando las mismas regiones cerebrales que el dolor físico. Y el manipulador que controla la validación, controla el comportamiento, sin necesitar decir una sola palabra de orden. Estos mecanismos no son excepcionales, son cotidianos. Están en las conversaciones de sobremesa, en las reuniones de trabajo, en las dinámicas familiares, en los discursos políticos, en los algoritmos de entretenimiento. Son el agua en la que nadas sin saber que estás mojado. Y conocerlos no es suficiente para estar protegido. Conocerlos es solo el primer paso. El verdadero trabajo comienza después. Hay algo que el sistema nunca te perdonará. No es la rebelión abierta, no es el grito en la plaza, no es la resistencia visible. Lo que el sistema nunca te perdonará es que dejes de ser ingenuo, porque la ingenuidad no es una condición natural del ser humano. Es una condición cultivada, mantenida, protegida por quienes se benefician de ella. Te han enseñado a llamar ingenuidad a la bondad, a confundir la confianza ciega con la virtud de creer en las personas. Te han dicho que dudar es cinismo, que cuestionar es arrogancia, que analizar las intenciones de otros es una forma de oscuridad interior. Y todo eso es, en sí mismo, una manipulación diseñada para mantenerte desarmado frente a quienes sí analizan, sí cuestionan, sí estudian cada movimiento del tablero. La ingenuidad forzada funciona así. Desde pequeño te recompensaron por creer sin preguntar, por obedecer sin entender, por aceptar sin evaluar. En la familia, en la escuela, en la iglesia, en las instituciones. El niño que preguntaba demasiado era etiquetado como difícil. El joven que cuestionaba la autoridad era señalado como problemático. El adulto que no seguía el consenso era marginado como excéntrico o peligroso. Y tú, que querías ser aceptado, que necesitabas pertenecer, aprendiste a callar las preguntas antes de que salieran. Aprendiste a domesticar tu propia inteligencia crítica para no perder el calor del grupo. Eso no fue accidental. Fue un proceso sistemático de ingeniería social que produce exactamente el tipo de ciudadano, consumidor, empleado y seguidor que los sistemas de poder necesitan. Alguien que no cuestiona las reglas, que no examina los contratos antes de firmarlos, que no investiga a los líderes antes de seguirlos, que no pregunta a quién beneficia la información que consume.
Alguien que está demasiado ocupado sobreviviendo, entreteniéndose y perteneciendo para detenerse a pensar con la lentitud necesaria que exige la verdad. Escríbeme en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo este video. Esa pregunta simple es ya un acto de conciencia, y la conciencia es lo que más teme el manipulador, porque la persona que se detiene a pensar es peligrosa, no para los demás, sino para el sistema que necesita su ingenuidad para funcionar. El consumidor que evalúa antes de comprar es menos rentable. El votante que investiga antes de votar es menos manipulable. El empleado que conoce sus derechos es menos explotable. El creyente que pregunta es menos controlable. Y así, cada institución que se beneficia de tu ingenuidad tiene un incentivo estructural para mantenerla, para reforzarla, para hacerte sentir que la crítica es una falla moral en lugar de una herramienta de supervivencia. Pero hay algo más profundo todavía. La ingenuidad no solo te hace vulnerable a los demás, te hace vulnerable a ti mismo. Porque cuando no has desarrollado el hábito de cuestionarte, cuando no has cultivado la disciplina de mirar tus propias motivaciones con honestidad, cuando no sabes distinguir entre lo que sientes y lo que piensas, entre lo que deseas y lo que te han enseñado a desear, entonces eres manipulable desde adentro. Tus propios miedos te controlan. Tus propias inseguridades toman decisiones por ti. Tu necesidad de aprobación reescribe tus valores sin que lo notes. Dejar de ser ingenuo no es volverse desconfiado de manera universal. No es asumir que todos mienten y que todo es una trampa. Eso sería solo otro tipo de trampa, más solitaria y más paralizante. Dejar de ser ingenuo es desarrollar la capacidad de evaluar, de hacer preguntas antes de creer, de observar patrones antes de comprometerse, de distinguir entre la persona que da porque tiene abundancia y la persona que da para crear deuda, entre el líder que informa y el líder que controla la información, entre el amor que libera y el amor que encadena. Esa capacidad no se adquiere de un día para otro. Se construye lentamente, con humildad, con la disposición de incomodarse con las propias respuestas. Pero una vez que empieza a construirse, cambia todo. Cambia cómo te relacionas, cómo trabajas, cómo consumes, cómo votas, cómo amas. Cambia quién eres en el mundo. Y eso, para quien depende de tu ingenuidad, es la amenaza más grande que puedes representar. Las palabras no son inocentes. Nunca lo fueron. Desde el primer momento en que el ser humano aprendió a hablar, aprendió también que las palabras podían construir y destruir realidades, elevar y hundir a los hombres, crear lealtades y sembrar odios sin necesidad de una sola arma física. El lenguaje es el instrumento más sofisticado de manipulación que existe, precisamente porque lo usamos todo el tiempo sin pensar en su poder. El manipulador que domina el lenguaje no necesita mentir. Esa es la parte que más cuesta entender. La mentira directa es frágil, puede ser descubierta, refutada, destruida con evidencia. Pero la manipulación lingüística no trabaja con mentiras, trabaja con marcos, con encuadres, con la habilidad de presentar una realidad seleccionando qué palabras usar, qué información incluir y, sobre todo, qué omitir. El encuadre es el acto de colocar una realidad dentro de un marco conceptual específico que determina cómo será percibida. No es lo mismo decir que un país tiene un 70% de supervivencia ante una enfermedad que decir que tiene un 30% de mortalidad. Los números son idénticos. La realidad es la misma. Pero el cerebro humano los procesa de manera radicalmente diferente según el marco en que se presentan. Los políticos, los publicistas, los líderes religiosos, los medios, todos saben esto y lo usan constantemente. El lenguaje también manipula a través de la carga emocional de las palabras.
Algunas palabras activan de manera automática respuestas emocionales antes de que el pensamiento consciente tenga tiempo de evaluar el contenido. Palabras como traición, peligro, inocente, enemigo, sagrado, vergüenza no son simplemente descriptivas. Son disparadores emocionales que desactivan el análisis racional y activan la reacción visceral. El manipulador hábil construye sus mensajes con estas palabras de manera estratégica, sabiendo que el oyente no escuchará el argumento. Sentirá la emoción y tomará decisiones desde esa emoción. Cuéntame en los comentarios desde qué región estás viendo este contenido. Porque el lenguaje que estás leyendo ahora también tiene un propósito, y ese propósito es devolverte el poder sobre tus propias palabras y pensamientos. Hay otro mecanismo lingüístico particularmente devastador que se llama la pregunta retórica cargada. No es una pregunta real que busca información. Es una pregunta que ya contiene dentro de sí la conclusión que el hablante quiere que el oyente adopte. Cuando alguien pregunta, ¿acaso no te importa tu familia?, no está pidiendo que reflexiones. Está presuponiendo que no te importa y haciéndote defender esa suposición. Cuando alguien pregunta, ¿cuándo vas a madurar?, no está buscando una respuesta. Está afirmando que eres inmaduro y haciéndote aceptar esa afirmación como punto de partida del diálogo. Este tipo de preguntas son particularmente difíciles de resistir porque la mente humana, al enfrentarse a una pregunta, automáticamente comienza a buscar una respuesta dentro del marco propuesto por esa pregunta. Entras en el laberinto sin haberte dado cuenta de que el laberinto fue construido para ti. Y luego está el silencio como lenguaje, la ausencia estratégica de palabras donde se esperan. El silencio después de una pregunta que debería tener respuesta, la mirada que no confirma ni niega, el gesto que deja todo en suspenso. El silencio es a veces el mensaje más poderoso de todos, porque la mente humana aborrece el vacío y lo llena de manera automática con sus propios miedos, sus propias suposiciones, sus propias culpas. El manipulador que sabe guardar silencio en el momento correcto hace que su víctima construya su propia jaula. Liberarse del lenguaje como arma significa primero tomar conciencia del lenguaje propio. Significa preguntarse qué palabras usa la gente que te rodea y qué emociones activan esas palabras en ti. Significa notar cuando una conversación te hace sentir culpable, asustado o deudor, sin que nadie haya hecho nada concreto, porque esa sensación no vino de la nada. Fue construida sílaba por sílaba con una precisión que ya no puedes ignorar. Hay una necesidad tan antigua como la especie humana que los manipuladores conocen mejor que cualquier otra cosa. Una necesidad que va más allá del deseo, que se instala en el sistema nervioso como una exigencia de supervivencia que activa respuestas físicas y emocionales cuando se ve amenazada. Esa necesidad es la aprobación del grupo, la pertenencia, la certeza de que existes a los ojos de los demás con valor y dignidad. No elegiste tener esta necesidad. Fue grabada en ti por millones de años de evolución. Los seres humanos que fueron excluidos del grupo murieron. Los que fueron aceptados sobrevivieron. Y así, generación tras generación, la necesidad de aprobación se convirtió en parte del sistema operativo de la especie, en una alarma de emergencia que se activa cuando sientes que el grupo puede rechazarte. El manipulador que entiende esto tiene en sus manos la llave de tu comportamiento. Porque si controla la aprobación, controla los actos. No necesita fuerza, no necesita amenazas. Solo necesita crear las condiciones para que la pertenencia dependa del comportamiento que desea de ti. Y tú harás el resto solo, impulsado por esa alarma antigua que grita desde lo más profundo de tu biología. Lo ves en las relaciones de pareja, donde el amor se da y se retira estratégicamente según el comportamiento del otro.
Lo ves en los grupos de amigos donde los que no comparten ciertas opiniones son marginados de manera sutil, pero definitiva. Lo ves en los ambientes laborales donde el reconocimiento del jefe funciona como oxígeno y su ausencia como asfixia. Lo ves en las comunidades en línea donde el algoritmo recompensa la conformidad y castiga la diferencia con invisibilidad. Deja tu comentario diciendo desde qué rincón del mundo estás viendo este video. Ese acto simple de identificarte es ya un ejercicio de presencia consciente frente a la trampa de la aprobación anónima. La aprobación social se convierte en trampa cuando empieza a definir tus decisiones. Cuando decides lo que piensas, basándote en lo que el grupo pensará de ti por pensarlo. Cuando cambias de opinión, no porque nuevas evidencias lo justifiquen, sino porque el costo social de mantenerla se volvió demasiado alto. Cuando te quedas callado ante injusticias que reconoces claramente, porque hablar implicaría perder la aprobación de alguien cuya opinión necesitas para sentirte entero. Ese es el momento en que la aprobación deja de ser una necesidad social y se convierte en una cadena. Y las cadenas más resistentes son siempre las que uno mismo se pone, porque esas nunca se ven desde afuera. La libertad de la aprobación no significa indiferencia total hacia los demás. Significa construir una fuente interna de valoración que no dependa completamente del reflejo externo. Significa poder recibir el rechazo del grupo sin que eso destruya la imagen que tienes de ti mismo. Significa poder decir lo que piensas cuando lo que piensas es verdad, aunque al grupo no le guste. Significa poder actuar desde valores propios en lugar de desde el miedo a la exclusión. Esto no es un estado que se alcanza de una vez. Es una práctica, una disciplina que se cultiva en pequeños actos cotidianos, en la decisión de no reírse del chiste que lastima porque todos se ríen, en la decisión de expresar una opinión diferente aunque genere incomodidad, en la decisión de poner límites, aunque eso decepcione a alguien que querías complacer. Cada uno de esos actos pequeños es un ladrillo en la construcción de la autonomía real. Y la autonomía real es el único estado desde el cual es posible relacionarse con los demás de manera genuina. Porque cuando ya no necesitas su aprobación para existir, puedes elegir su compañía libremente. Y eso, paradójicamente, es lo que hace que las relaciones verdaderas sean posibles. En todos los juegos de poder que existen, en todos los tableros donde los hombres se disputan el control de los demás, hay una figura que los estrategas más brillantes han identificado como la más temida. No es el más fuerte, no es el más rico, no es el más elocuente. Es el que observa sin reaccionar, el que escucha sin creer automáticamente, el que siente sin ser gobernado por lo que siente. La reacción es el punto de entrada del manipulador, siempre, sin excepción. No importa qué técnica use, qué herramienta emplee, qué palanca toque, en algún punto necesita que reacciones. Necesita que el estímulo que lanza produzca en ti una respuesta que pueda anticipar y usar. Si no reaccionas de manera predecible, su plan se deshace, porque todos los planes de manipulación están construidos sobre la base de comportamientos humanos previsibles. Y los seres humanos son previsibles principalmente cuando están en estados emocionales intensos. El miedo produce comportamientos previsibles. La ira produce comportamientos previsibles. La culpa, el amor no resuelto, la envidia, la vanidad herida, todos producen comportamientos que se pueden anticipar, que se pueden usar como palancas, que se pueden activar en el momento adecuado para mover a una persona exactamente hacia donde se quiere que vaya. El que observa sin reaccionar rompe este mecanismo en su origen, no porque no sienta, no porque sea de piedra o de hielo, sino porque ha desarrollado la capacidad de notar lo que siente sin ser gobernado inmediatamente por esa sensación. Ha construido un espacio entre el estímulo y la respuesta.
y en ese espacio vive su verdadera libertad. Escríbeme en los comentarios desde qué lugar del mundo estás viendo esto, porque lo que estamos construyendo aquí juntos es exactamente ese espacio de observación consciente que ningún manipulador puede cruzar. Esa capacidad de observar sin reaccionar no es pasividad. Es una forma avanzada de actividad interna que produce una calma exterior que resulta profundamente desconcertante para quien intenta manipularte. Porque el manipulador lee señales, lee gestos, tonos de voz, cambios en la expresión facial, velocidad de las respuestas. Cuando esas señales no aparecen según lo esperado, cuando el otro no se irrita donde debería irritarse, no se apresura donde debería apresurarse, no revela donde debería revelar, el manipulador queda expuesto. Y la exposición del manipulador es el inicio de su derrota. Para desarrollar esta capacidad hay que comenzar por el cuerpo, por aprender a notar las sensaciones físicas que acompañan a las emociones antes de que esas emociones se conviertan en acción. El calor en el pecho que precede a la ira, la tensión en la mandíbula que acompaña al miedo, la aceleración del ritmo cardíaco que señala la activación de la amenaza. Esas señales físicas son avisos valiosos, no órdenes. Y la diferencia entre tratarlas como avisos o como órdenes es la diferencia entre ser libre o ser predecible. También hay que desarrollar la capacidad de hacer preguntas internas en lugar de reaccionar externamente. Cuando alguien dice algo que activa una emoción intensa, en lugar de responder desde esa emoción, preguntarse qué pretende esta persona al decir esto, qué quiere que yo sienta, qué respuesta está esperando de mí. Esas preguntas no requieren respuesta inmediata, solo requieren ser formuladas, porque el solo acto de formularlas activa un tipo de procesamiento diferente, más lento, más analítico, más libre. El hombre que no puede ser provocado no puede ser controlado, y el hombre que no puede ser controlado es, en cualquier estructura de poder, el elemento más disruptivo, más incómodo y más poderoso que existe. Nadie llega anunciando su intención de manipularte. Esa es la regla más constante en todo el panorama de las relaciones humanas. El manipulador siempre llega con un regalo en la mano, una solución en la boca, una historia en los ojos que activa exactamente el tipo de respuesta emocional que necesita de ti. Siempre tiene una máscara que se ajusta perfectamente al vacío que hay en ti. La máscara más común, y por eso la más peligrosa, es la del benefactor. La persona que aparece en el momento preciso en que más lo necesitas, que ofrece exactamente lo que buscas, que parece entenderte de una manera que casi nadie más ha logrado, que se adelanta a tus necesidades, que dice las palabras correctas, que tiene la paciencia que otros no tienen. Y todo eso es real, no es fingido del todo, pero tiene una función, tiene un precio. Y ese precio no está escrito en ninguna parte, porque la deuda que se construye con la generosidad estratégica no necesita documentos. Se instala directamente en la conciencia. El benefactor manipulador crea en ti una imagen de él mismo como alguien esencial para tu bienestar. No lo hace de golpe, lo hace gradualmente, con paciencia, construyendo dependencia con cada gesto de ayuda, con cada solución que ofrece antes de que hayas desarrollado la capacidad de encontrarla tú solo. No te enseña a pescar, te da el pescado y luego te hace sentir que sin él pasarías hambre. Cuéntame en los comentarios desde qué región estás consumiendo este contenido. Porque la geografía no importa cuando se trata de estas dinámicas. El benefactor manipulador existe en cada cultura, en cada idioma, en cada rincón del mundo, habitado por seres humanos. La segunda máscara es la del protector, la persona que identifica amenazas en tu entorno, reales o exageradas,
que te señala peligros que quizás no habías visto, que construye en tu mente una imagen del mundo como un lugar hostil del que necesitas ser protegido, y luego se ofrece como esa protección. El protector manipulador no solo te cuida de amenazas externas, te cuida de tu propia capacidad de evaluar con independencia, porque si puedes evaluar solo, ya no lo necesitas. Y perder esa necesidad es lo que más teme. La tercera máscara es la del confesor, la persona que te invita a abrirte, que construye un ambiente de confianza donde sientes que puedes revelar tus vulnerabilidades, tus miedos, tus fracasos, tus vergüenzas. Y que usa esa información no para lastimarte directamente, sino para calibrar con precisión qué palancas tocar cuando necesite moverte en alguna dirección. El confesor manipulador convierte tu intimidad en inteligencia, convierte tu confianza en mapa, y cuando llegue el momento, sabrá exactamente dónde tocar para producir exactamente la respuesta que busca. Reconocer estas máscaras no significa desconfiar de todos de manera universal. Significa desarrollar la habilidad de observar la consistencia entre las palabras y los actos a lo largo del tiempo. Significa prestar atención a cómo te sientes después de las interacciones con ciertas personas. Si después de pasar tiempo con alguien sientes que eres menos capaz, menos seguro, más dependiente, más ansioso por su aprobación, esa es información importante. Las relaciones que nutren producen el efecto contrario. Te hacen sentir más entero, más capaz, más confiado en tu propio criterio. Y hay una pregunta simple pero poderosa que puedes aplicar a cualquier relación para comenzar a ver con más claridad. Pregúntate si esa persona te necesita fuerte e independiente o te necesita dependiente e inseguro. La respuesta a esa pregunta te dirá más sobre la naturaleza real de esa relación que cualquier análisis psicológico elaborado. Si tuvieras que identificar una sola fuerza que ha tomado más decisiones por ti que tú mismo, que ha cerrado más puertas en tu vida que cualquier enemigo externo, que ha construido más límites dentro de ti que las circunstancias externas más adversas, esa fuerza tendría un nombre simple y devastador. Se llama miedo. No el miedo físico ante un peligro real e inmediato. Ese tipo de miedo es útil, es protector, es parte de la maquinaria de supervivencia que mantuvo vivos a tus ancestros. El miedo al que me refiero es otro. Es el miedo crónico, difuso, aprendido, el miedo a fracasar, el miedo al rechazo, el miedo a no ser suficiente, el miedo a perder lo que tienes, el miedo al qué dirán, el miedo al cambio, el miedo al propio potencial, que es quizás el más paralizante de todos porque va disfrazado de humildad. Este miedo no protege, administra. Administra tus decisiones, tus relaciones, tus ambiciones, tus expresiones, tus límites. Y lo más terrible es que lo hace con tanta eficiencia que ni siquiera necesita de un manipulador externo para funcionar. El miedo aprendido te convierte en tu propio guardia de seguridad, en el vigilante de tu propia jaula. ¿Desde qué parte del mundo estás mirando este video? Escríbelo en los comentarios, porque lo que voy a decir ahora sobre el miedo y el poder puede cambiar la manera en que vives desde este momento. El miedo como arquitecto de vida trabaja de la siguiente manera. Cada vez que te aproximas a algo que deseas, pero que también te genera incertidumbre, el sistema de alarma interno se activa. Produce una sensación de malestar físico que la mente interpreta automáticamente como señal de peligro. Y ante esa señal, el comportamiento más frecuente es la evitación, el retroceso, la racionalización de por qué eso que deseas en realidad no es tan importante, o no es el momento correcto, o hay demasiados obstáculos, o no estás preparado todavía. Esas racionalizaciones son el miedo hablando con tu voz.
Son el lenguaje con que la parte de ti que quiere mantenerse segura convence a la parte de ti que quiere crecer de que el crecimiento no vale el riesgo. Y así, decisión tras decisión, el miedo va dibujando los contornos de tu vida. Va determinando qué tan grande puede ser tu mundo, qué tan lejos puedes llegar, a quién puedes amar, qué puedes crear, qué puedes decir. Los manipuladores externos son expertos en leer estos miedos y usarlos como palancas. Pero hay algo peor que ser manipulado desde afuera. Es ser manipulado desde adentro. Es vivir toda una vida tomando decisiones desde el miedo sin saber que lo haces, creyendo que esas decisiones son prudencia, realismo, madurez, cuando en realidad son solo la geometría de tu miedo. La relación sana con el miedo no es su eliminación. El miedo completamente ausente no es valiente, es temerario. El miedo en su justa medida es información. Te dice que algo importante está en juego, que vale la pena prestar atención. La distinción crucial es entre el miedo que informa y el miedo que gobierna. El primero es un aliado. El segundo es un tirano interno que nunca dormirá a menos que lo reconozcas directamente, que lo nombres con honestidad, que le preguntes qué está protegiendo y si esa protección todavía tiene sentido en el contexto en que ahora vives. Esa conversación interna, honesta y valiente, es una de las formas más poderosas de recuperar el poder sobre tu propia vida. Y un ser humano que ha enfrentado sus propios miedos con honestidad es, para el manipulador externo, una fortaleza casi inexpugnable. Hay una tarea que nadie te enseñó en la escuela, que ningún libro de autoayuda te da realmente de manera completa, que ningún gurú puede hacer por ti porque es fundamentalmente personal, intransferible, imposible de delegar. Esa tarea es la construcción de un criterio propio sólido, la edificación de un sistema interno de evaluación que no dependa de la aprobación externa para funcionar, que no se desmorone bajo la presión social, que no se corrompa con la adulación, ni se destruya con la crítica. El criterio propio no es terquedad, no es la negativa a escuchar otras perspectivas, no es el orgullo que se cierra a lo nuevo, es exactamente lo contrario. Es la capacidad de escuchar muchas perspectivas, de procesar información de fuentes diversas, de tolerar la contradicción y la complejidad, y aún así llegar a conclusiones propias que puedas sostener con argumentos, que puedas revisar cuando nueva evidencia lo justifique, y que no cambien simplemente porque alguien importante para ti piensa diferente. Para construir ese criterio hay que comenzar por reconstruir la relación con la duda. En la mayoría de los sistemas de formación, la duda es tratada como un defecto, como señal de debilidad, de ignorancia, de falta de fe en algo. Pero la duda es, en realidad, el motor del pensamiento genuino. Sin duda, no hay pregunta. Sin pregunta, no hay búsqueda. Sin búsqueda, no hay hallazgo. Y sin hallazgo propio, todas las certezas que tienes son prestadas. La persona con criterio propio sólido duda de manera estratégica. No duda de todo de manera paralizante, ni confía en todo de manera ciega. Duda de las afirmaciones que no puede verificar, duda de los consensos que nadie cuestiona, duda de las urgencias que no se explican, duda de las ofertas que parecen demasiado perfectas, y toma esa duda como punto de partida para investigar, no para abandonar. ¿Desde qué región del mundo estás mirando este contenido? Cuéntamelo en los comentarios, porque la reconstrucción del criterio propio es una revolución silenciosa que puede estar ocurriendo simultáneamente en miles de mentes alrededor del mundo en este mismo momento. El segundo elemento de la construcción del criterio propio es el desarrollo de una relación honesta con la experiencia personal, no con la experiencia de los demás. No con lo que dicen los expertos sobre cómo deberías sentirte o reaccionar en determinadas situaciones. Con lo que tú realmente has experimentado, vivido,
sentido, aprendido a través de tus propios errores y aciertos. La experiencia personal es un dato valioso que muchas personas ignoran porque les han enseñado a confiar más en lo que dicen las autoridades externas que en lo que les dice su propia historia vivida. Pero la experiencia personal, cuando se refleja con honestidad, cuando no se distorsiona por el deseo de que las cosas sean diferentes de cómo son, cuando se integra con la humildad de reconocer también los propios errores de interpretación, es una fuente de sabiduría práctica que ningún libro puede reemplazar completamente. El tercer elemento es la disposición a estar equivocado. Suena simple, pero es profundamente difícil para la mayoría de los seres humanos. Porque estar equivocado activa los mismos mecanismos de amenaza social que el rechazo físico. La mente lo vive como una pérdida de valor personal, como una vulnerabilidad que otros podrían explotar, como una fisura en la imagen que proyectas hacia el mundo. Pero la verdad es que la capacidad de reconocer el error con rapidez y sin drama es una ventaja estratégica enorme. Porque el que no puede estar equivocado no puede aprender. Y el que no puede aprender está condenado a repetir los mismos patrones una y otra vez, volviéndose cada vez más predecible, cada vez más fácil de manipular por quien ya conoce esos patrones. La persona que puede decir me equivoqué, o no lo sé, o necesito más información para evaluar esto, sin que esas palabras destruyan su autoestima, es una persona que ha conquistado uno de los territorios más difíciles del desarrollo humano. Y esa conquista silenciosa, invisible para muchos, es la base sobre la que se construye todo lo demás. Hay un momento en la vida de algunas personas que lo divide todo. Un antes y un después tan claro, tan definitivo, que incluso años más tarde pueden señalarlo con precisión. No siempre es un evento dramático. A veces es una conversación, una pregunta que alguien hace y que no se puede ignorar. Una lectura que ilumina algo que siempre estuvo ahí, pero nunca había sido visto con esa claridad. Una acumulación de señales que de repente se ordenan en un patrón que no se puede desver. Ese momento es el despertar. Y tiene una característica que lo hace diferente a cualquier otro tipo de cambio. No tiene vuelta atrás. No porque sea imposible físicamente, sino porque la mente que ha visto algo verdadero no puede fingir de manera sostenida que no lo ha visto. Puede intentarlo. Puede suprimir temporalmente lo que sabe para preservar la comodidad de la ilusión. Pero lo que se despertó no vuelve a dormir completamente. El despertar del que hablo no es iluminación mística ni revelación sobrenatural. Es algo más humano y más poderoso que todo eso. Es el momento en que dejas de ser el personaje de la historia que otros escriben para ti y empiezas a ser el autor. El momento en que la pregunta de dónde vienen mis creencias comienza a tener respuestas honestas. El momento en que la diferencia entre lo que sientes y lo que te han enseñado a sentir empieza a hacerse visible. Ese momento puede llegar envuelto en dolor. Porque ver con claridad las formas en que has sido manipulado no es agradable. Implica reconocer momentos de ingenuidad que duele admitir. Implica ver relaciones con otros ojos y encontrar allí dinámicas que preferías no ver. Implica asumir la responsabilidad de haber participado, aunque sin saberlo, en los mecanismos de tu propio control. Deja tu comentario ahora y cuéntame desde qué parte del mundo estás viviendo este momento. Porque lo que ocurre en ti mientras lees estas palabras no es accidental. Es el reconocimiento de algo que ya sabías, pero que necesitaba ser nombrado. Pero ese dolor no es señal de que algo está yendo mal. Es exactamente la señal contraria. Es el dolor del músculo que crece. El dolor de la estructura que se reorganiza para sostener más peso. Es la incomodidad inevitable de quien está dejando de ser pequeño para comenzar a ser lo que realmente es. La persona que ha despertado de la manipulación no se vuelve cínica. Esa sería una forma de derrota disfrazada de lucidez.
El cinismo es solo la ingenuidad invertida. Donde antes creías en todo sin cuestionar, ahora niegas todo sin evaluar. Ni uno ni otro es pensamiento libre. Ambos son reacciones automáticas que evitan el esfuerzo real de pensar. La persona que verdaderamente ha despertado se vuelve más curiosa, más capaz de sostener la complejidad sin necesidad de resolverla de manera rápida, más dispuesta a escuchar perspectivas diferentes sin amenazarse, más hábil para distinguir entre la información que nutre y la información que solo activa emociones para mantenerla enganchada, más libre para elegir sus relaciones, sus creencias, sus compromisos, desde un lugar de claridad en lugar de desde la urgencia del miedo o la necesidad de la aprobación. Y hay algo más que ocurre cuando una persona despierta de esta manera. Se vuelve, casi inevitablemente, una fuerza de despertar para quienes la rodean. No porque lo intente necesariamente, sino porque la forma en que existe en el mundo cambia. La forma en que pregunta, en que escucha, en que sostiene sus posiciones, en que reconoce sus errores, en que respeta la autonomía ajena, todo eso actúa como espejo para quienes están listos para ver algo diferente. No todos lo estarán. Y eso también es algo que hay que aprender a sostener. No puedes despertar a quien no está listo. No puedes liberar a quien todavía necesita la comodidad de su jaula. Solo puedes ser el ejemplo de que la libertad real es posible, que no destruye sino que construye, que no aísla sino que conecta de maneras más verdaderas y más profundas. La manipulación es real. Está presente en cada estructura de poder que el ser humano ha construido a lo largo de su historia, pero no es invencible, no es inevitable, no es tu destino. Es un sistema que funciona en la oscuridad y que pierde su poder en la misma medida en que lo expones a la luz. Y la luz más poderosa que existe no viene de afuera. Viene de dentro de ti, del momento en que decides que ya no vivirás dormido, que ya no cederás tu criterio a quien no se lo merece, que ya no confundirás la comodidad de creer con la dignidad de saber. Ese momento es este, y una vez que lo cruzas, nada vuelve a ser igual.